Tiempo, el Tribunal Electoral, pues se habló de la reunión con Norma Piña, habrían tenido alguna plática, gracias a Víctor Pasal, mi hermano, ayúdame a saludar a esta gente maravillosa. Fíjense qué pasó. Arturo Saldívar desde luego conoce perfectamente el teje-maneje de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo quisieron meter, no lo quisieron involucrar directamente en lo que es la transición de lo que actualmente es la Suprema Corte. La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa, creo que jugó bastante bien el hecho de no involucrarlo directamente para que no se huela ninguna y no se filtre ninguna información respecto a lo que ya se viene, que es la reforma. Sin embargo, recordemos que se interpuso una queja en contra de Arturo Saldívar, que porque hizo pronunciamientos a favor de Morena, que porque él estaba en la campaña de Claudia Sheinbaum, que por qué no les dio información. Esta denuncia la interpuso ante el INE. Ante el INE fue interpuesta esta denuncia en su momento y desde luego pues tuvo que salir. Saludos a todos ustedes, paisanas y paisanos que están llegando a la transmisión. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. ¡Vámonos! Esto son las ganas que le traen a Arturo Saldívar horas después de presumir unidad del Tribunal Electoral. Se divide por el caso de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Durante la sesión de la Sala Superior, los dos bloques antagónicos de magistrados expresaron sus diferendos respecto a la denuncia contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Escasas horas después de que su presidenta sostuviera que no hay división al interior del tribunal, la Sala Superior de la institución se volvió a fracturar en torno a una sanción emitida contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea, por unas declaraciones que dio a favor de Morena mientras era ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la sesión de la Sala Superior, los dos bloques de magistrados antagónicos expresaron sus diferendos respecto al caso Saldívar, al que la derrotada candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz y una organización que nadie conoce, pero que se llama Movimiento Político Restaurador de México, denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña. El grupo integrado por Mónica Aralí Soto Fragoso, Mónica Soto, Felipe Alfredo Fuentes Barreda y Felipe de la Mata Pizaña, dicen que están identificados por su cercanía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y les recuerdo que eso es una falacia, una mentira, porque estos tres fueron los que estuvieron en aquella cena con la ministra Piña en la casa de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Bueno, se aprobó una resolución que señala que el INE carece absolutamente de competencias para investigar a los ministros de la Suprema Corte, por lo que decidieron revocar los acuerdos de admisión respectivos y dejar sin efecto todo lo actuado respecto a las faltas atribuidas al recurrente, es decir, Arturo Saldívar. El dueto contrario, integrado por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Yanino Tálora Malasis, a quienes se atribuye una cercanía con la oposición, estima por su parte que el tribunal debiera consultar a la Suprema Corte para saber qué institución tiene la facultad de revisar una queja de esta naturaleza. No va a haber la respuesta de Mónica Soto. O sea, es cierto que al ministro Arturo Saldívar, ministro en retiro ahora, no lo puede juzgar el INE, ni siquiera el Tribunal Electoral, no está facultado. Pero aparte, dijo Yanino Tálora Malasis que pues debían preguntar a la Suprema Corte, y dijo, no, eso no lo podemos hacer. Cheque usted, esto es parte de la sesión donde se dirimió esta situación y la magistrada, la magistrada presidenta Mónica Soto señaló esto. Es lo que esta propuesta señala de manera tajante, es que advertimos que de oficio la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE no es de ninguna manera competente para conocer de una queja en contra de un ministro. Absolutamente. Eso no es posible. Y es lo que mi proyecto está señalando. Yo entiendo que no esté de acuerdo con él, bueno, ni la magistrada Tálora ni el magistrado Reyes, en principio porque justamente la mayoría de 3 magistrados y la de la voz rechazamos el proyecto que nos propuso el magistrado Reyes, que tenía la venia de la magistrada Tálora, porque proponía preguntarle a la Corte qué hacer. Y me parece que nunca
este máximo órgano de impartición de justicia electoral en México le ha preguntado a ninguna otra instancia qué hacer en un caso que llega a esta institución y a esta sala superior. Por eso yo le pediría al secretario que pudiéramos buscar el acta que el magistrado está señalando, que era en su presidencia todavía, pero para mayor transparencia. Lo rechazamos para que quede constancia. Fue rechazado porque no consideramos que tuviéramos que preguntarle a la Suprema Corte qué hacer, si era asunto nuestro o era asunto de la Corte. Nunca ha sucedido así y cuando tenemos un asunto que está en la Suprema Corte o que puede pronunciarse en la Corte, hemos esperado a que la Corte resuelva la controversia para justamente no chocar con criterios, ¿no? Algunas veces hemos realizado, digamos, esa dinámica, pero nunca preguntarle qué tenemos que hacer. Y me parece que ese es un punto importante porque sí fue muy difícil en ese momento ese punto en el cual fuimos muy definidos en no estar de acuerdo en que este tribunal le pregunte a otro poder o a otra instancia, incluso del mismo poder al que pertenecemos, qué hacer. Por lo que hace a lo que señala la magistrada Yanin, que entiendo su pretensión es que enviemos a la Suprema Corte el asunto, me parece que eso tampoco está en nuestras facultades y no correspondería. ¿Por qué? Porque eso sería ir más allá de lo que aquí se está planteando y lo que aquí se tiene que resolver. Es si de alguna manera la recurrente estuviera de acuerdo o le interesara que la Corte se pronunciara, pues tiene toda la libertad de hacerlo y presentar allá el asunto, pero me parece que esta sala superior debe concretarse a resolver lo que es parte de esta litis y no ir más allá de lo que podamos querer o creer o pensar, porque me parece que aquí termina nuestra competencia. Entonces, reiterando, no coincidimos, y quiero hablar a nombre de quienes así lo establecimos, en pues esa consulta competencial que en términos llanos es preguntar qué hacer. No, en eso yo no coincidiría nunca tampoco. Me parece que hay que defender siempre la autonomía y la independencia de esta institución de última instancia. Y bueno, quiero abundar un poco más sobre las razones que me llevan a proponer a este pleno que se ha revocado los acuerdos de admisión dictados con relación al procedimiento o a los procedimientos sancionadores instaurados en contra del ministro en retiro, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, por considerar que la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral carece absolutamente de competencias para investigar los hechos que se le imputan a este ministro y a cualquier ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque también ya lo han señalado quienes me precedieron en el uso de la voz, que estamos bajo un régimen especial que tiene las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia Electoral para términos de responsabilidades en donde de ninguna manera un órgano electoral como es el INE puede intervenir. En eso sí quisiera ser enfática. Y bueno, quiero comenzar por señalar que ha sido criterio de este Tribunal Electoral que la competencia es un requisito fundamental para la validez de los actos emitidos por las autoridades en general, lo que desde luego incluye a las y los que nos desempeñamos dentro del ámbito comicial. Por ello, es fundamental que los órganos jurisdiccionales revisemos incluso de oficio si los actos controvertidos fueron emitidos por quien sea competente, pues con ello se garantiza el respeto al debido proceso y se impide la ejecución de actos de autoridad que son nulos de pleno derecho, con lo que también se busca evitar o, en su caso, resarcir los derechos fundamentales de las personas destinatarias del referido acto de autoridad
que resultaron lesionados por esa condición fáctica. En cuanto hace a la incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para conocer de las conductas imputadas a algún integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso me refiero a ministras o ministros, que no quiere decir que todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación estén sujetos al mismo régimen especial, esto es, las ministras y los ministros. Bueno, ahí tiene parte de lo que fue esta sesión del Tribunal Electoral. Queda claro que el comité del INE que conoció de este tema debió haberse declarado incompetente para conocer una queja contra un ministro. Ministro o ministra pues no pueden ser juzgados por el INE. Eso queda claro en el ámbito competencial. ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, aunque puedo establecer que hay un sesgo político, desde luego, en un grupo muy robusto del INE y que tiene que investigarse, se tendría que tomar en cuenta hasta dónde llegan sus atribuciones, porque no, bueno, si usted ve, esta es otra comisión, pero la de quejas y denuncias, por ejemplo, no, pues ahí todo lo que diga doña Xochitl, ya en paz descanse, que dice que va a hacer un recorrido por todo el país, nada más tome en cuenta que los andan corriendo de los lugares donde se paran, o los rechiflan feo y les mientan la jefecita. Entonces, este asunto de Arturo Saldívar, si lo quiere atorar tendrá que ser Norma Piña, y no creo que a estas alturas Norma Piña ande para cuentecitas. Creo que debe estar muy preocupada por lo que se viene, que es una reforma de fondo al Poder Judicial, de lo que hablaré más tarde, pero en otra emisión. Pero por lo pronto no se puede, no es competencia del INE ir en contra de un ministro. Ya está la denuncia de Norma Piña, hombre, que la desahogue la Suprema Corte. ¿Usted cree que Arturo Saldívar se duerme en su hamaca? ¿Usted cree que Arturo Saldívar no conoce todos los entretelones de lo que es ese llamado máximo tribunal y que está a punto de no desaparecer, de ser cambiado, tanto en su conformación como en lo que tiene que hacer? O sea, se acabaron tantas cosas que han hecho, ya no pueden actuar con esa impunidad. Y les recuerdo también que los que estuvieron en esa reunión con Piña fue Mónica Soto, los dos Felipes de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, Yanino Tálora Malasis y el otro borolista, él de corazón, que fue Reyes Rodríguez Mondragón. Ellos no tienen nada que hacer ahí, pues están de acuerdo, o sea, están en el ruedo. Hicieron su entripado, se pusieron molestos y se encabronaron, pero pues es que la ley es así. Y qué bueno que el Tribunal Electoral, al menos por el lado de Mónica Soto, dice no tenemos que preguntarle a Norma Piña. Este es un órgano independiente y eso ya, cuando menos nos da esperanzas que no va a salir con un domingo 7 en la proyección que hay de diputados y senadores, que dicen Morena no alcanza las 2/3 partes, sí las alcanza, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tiene mayoría. Si la doctora Claudia Sheinbaum quisiera, pues ni siquiera somete a consideración de todos los que quieren opinar y hablar, pero no, es escucharlos, ni siquiera va a tener a la Corte en sus manos. Lo que pasa es que sí entienden, y ahorita le digo por qué sí entienden, nada más que juegan, por supuesto, como siempre, con artilugios, con mañas, con artimañas. Eso es lo que han hecho toda la vida. Si no molesta que estén vendidos, lo que pasa es que ni siquiera la disimulan en una situación por demás anómala a lo que vivimos.